Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias a los medios de comunicación por estar nuevamente a disposición de las declaraciones del Gobierno. Esta vocería es para responder algunas de sus inquietudes, pero también para referirnos no solamente a las dudas, sino que también poder reforzar cosas que muy categóricamente ha señalado el presidente de la República durante el día de hoy, y también poder referirnos sobre algunas acusaciones maliciosas respecto a declaraciones que algunos personeros de la oposición han señalado durante las últimas horas. En primer lugar, quisiéramos reforzar que los delitos sexuales son gravísimos y que frente a los delitos sexuales, lo que corresponde en nuestro país y bajo nuestra legislación es que se investiguen a profundidad, que queden en manos de la justicia y se actúe con rapidez y contundencia. Y esto por las mujeres de nuestro país que han sufrido o están sufriendo de distintos tipos de agresiones sexuales. Y quiero reiterar junto con esto lo que ha dicho el presidente de la República durante el mediodía de hoy. Apenas conocimos la denuncia, hemos tomado decisiones en pos de colaborar con la justicia. Esta denuncia fue conocida el día martes en la tarde por parte de la ministra del Interior, quien inmediatamente y como corresponde le informa al presidente de la República, dada la gravedad del asunto, quien cita al subsecretario, ex subsecretario hoy día del Interior, para que le dé cuenta de esta grave denuncia, y en ese mismo momento, el martes en la noche, el presidente le hace ver algo que es obvio, que la continuidad de su cargo se está revisando. Le instruye a avisarle rápidamente a su familia de esta grave situación y acuerda él volver a reunirse el día jueves para cerrar esta evaluación en una decisión final. El presidente actuó de manera categórica y con total convicción, una convicción evidentemente que se maduró en su completitud el día miércoles para ser comunicada el jueves, día que por lo demás el propio ex subsecretario Monsalve pone su cargo a disposición. ¿Y por qué es esto grave? No solo por la gravedad de las denuncias sobre delitos sexuales, que en sí mismas son gravísimas, sino porque se hacen contra una autoridad del Poder Ejecutivo que está a cargo de las policías y que mantiene una relación directa con quienes investigan. Las policías, como la Policía de Investigaciones, y el Ministerio Público a través de sus fiscales. No es cualquier situación, no es cualquier caso. Y por eso, efectivamente, se tomó esta definición para que la permanencia de una autoridad que ha sido denunciada no pueda interferir en ningún caso con el avance de la justicia, sino muy por el contrario, despejar totalmente las posibilidades de diligencia investigativa del Ministerio Público y junto con ello también por parte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, ponerse a disposición de la unidad de víctimas del Ministerio Público, que fue la que recepcionó la denuncia, para ofrecer sus programas de acompañamiento como corresponde en nuestra legislación vigente que ha incorporado perspectiva de género. Y junto con ello, obviamente, no solo colaborar con la justicia desde el momento 1, y así seguirá siendo, sino que también el sumario correspondiente interno para poder seguir profundizando en esta situación e ir esclareciendo otros posibles hechos. Yo quiero señalar que el día de hoy el presidente, ustedes lo conocen, si hay algo que caracteriza al presidente, su honestidad y transparencia, le dedicó 55 minutos a los medios de comunicación para responder preguntas. Habló de cara al país y respondiendo toda pregunta que se le quiso hacer. La oposición o algunos sectores, y quiero referirme a esto con mucho respeto a esos miembros de la oposición, no se equivoquen. Han esgrimido, deslizado acusaciones graves contra el presidente tras esta declaración.
Un conocimiento básico de nuestra legislación vigente señala que no hay omisión de denuncia cuando hay denuncias con investigaciones en curso. Y cuando el presidente toma conocimiento de esta denuncia el martes en la tarde y con los elementos expuestos por el ex subsecretario el martes en la noche, ya había una investigación en curso. Es decir, no ocupemos estos hechos que son delicados y sumamente graves para sacar provechos políticos que nosotros no vamos a aceptar. En esto tenemos un estándar, hemos actuado de manera categórica y haciendo todo lo que nos corresponde hacer según la legislación que nosotros mismos hemos promovido con perspectiva de género y de la cual se ha referido en reiteradas oportunidades nuestra ministra de la Mujer y Equidad de Género. Solo recordar para las víctimas. Desde el 2022, en el GES incorporamos la posibilidad de que aquellas mujeres, FONASA o ISAPRE, que han sufrido de agresiones graves de connotación sexual, puedan acceder a diagnóstico inmediato, tratamiento y seguimiento de estas agresiones en el sistema de salud correspondiente a su sistema de seguridad en salud. Y junto con ello también ser derivada al CERNAMEC o a la institución correspondiente para el acompañamiento jurídico que corresponda. Así que no nos olvidemos que frente a estos casos tenemos que recordar cuáles son los derechos y las atribuciones con las que pueden contar nuestras víctimas, las víctimas de nuestro país, mujeres, bajo la legislación vigente. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Usted dice que no habría delito de omisión de denuncia en el caso del presidente porque ya había una investigación en curso, pero lo que se está investigando es una posible obstrucción a la justicia por el hecho de que el subsecretario entonces se estaba consiguiendo las cámaras de seguridad del hotel, no por el hecho de que existiera una violación o un abuso sexual, sino por el hecho de haberse conseguido las cámaras. ¿No está incurriendo el presidente en una falta o en un posible delito incluso? No, es que no al lugar, porque hay una investigación que involucra obviamente una serie de diligencias que van al caso. Esto no tiene que ver simplemente con lo que es exactamente denunciado, sino una investigación que está en curso y que en torno a esa investigación se pone el antecedente del acceso a las cámaras. Y por lo tanto es la investigación la que está evidentemente recabando toda esta información. Dado que esa información está a disposición de las policías, no hay ningún tipo de omisión de denuncia porque, insisto, no existe omisión de denuncia cuando hay investigaciones en curso. Pero es la Fiscalía la que tiene acceso a poder solicitar las cámaras, no el subsecretario del Interior cuando es él parte de esa investigación. Y finalmente también ahí hay una duda respecto a cómo se consigue esas cámaras. ¿Lo hace a través de sus escoltas de la PDI? Ahí es otra cosa. Es si es que el acceso a eso constituye o no por parte del subsecretario, porque esto no es un acceso del presidente, si por parte del subsecretario esa acción constituye o no un delito adicional, y eso es lo que es parte de la investigación en curso, ¿no? Porque es una investigación que se cursa a propósito de una denuncia de delitos sexuales, abuso sexual y violación, sobre lo cual, si hay un antecedente de obstrucción sobre esa denuncia, evidentemente que es parte de la tarea de quienes investigan, no del Ejecutivo. Son cosas distintas, no sé si me explico bien, pero sí. Quiero señalar que una cosa es omisión de denuncia, que no existe cuando hay ya una investigación en curso, versus si es que la investigación en curso refleja que hay otro posible delito cometido por esta persona en cuestión que hoy día más, como ciudadano y ya no como autoridad, se tiene y se está enfrentando a la justicia. Sí, usted lo plantea, el subsecretario podría haber incurrido en un delito al conseguirse esas cámaras de seguridad por obstrucción a la justicia. Es una posibilidad. No me corresponde el presidente a mí señalarlo. estaba en conocimiento de esa información y hoy día lo dijo varias veces. Y pese a eso, lo dejó 2 días en el cargo. ¿No es grave eso? No me corresponde a mí señalar eso. Es la investigación la que tiene que arrojar aquello. Ministra, dentro de la locución del presidente quedó la duda cronológica de cuándo le pidió la renuncia al ex subsecretario. Primero dice el presidente textual: con los antecedentes recabados, el día miércoles le pedí la renuncia y él me la presentó el jueves, pero después dijo que el día miércoles no tuvo contacto con Monsalve. Después agregó que el jueves pasado a las 12 le pidió la renuncia y Monsalve se la presentó. ¿Qué día finalmente le pide la renuncia? Y a esa pregunta agregarle otra: independiente de que no conocía los detalles de la investigación el martes, que hoy tampoco los conocen, ¿no le pareció lo suficientemente
suficientemente grave al presidente saber que la Fiscalía estaba investigando a Monsalve por el presunto delito de violación para pedirle la renuncia? El presidente fue muy claro. Yo voy a reiterar algunas cosas para poder reforzar esto. La ministra del Interior fue notificada de una denuncia muy grave contra una autoridad del Ministerio del Interior, ni más ni menos el subsecretario del Interior. Razón por la cual, y dada la gravedad, le informa directamente e inmediatamente al presidente, quien, tomando conocimiento de esto, inmediatamente cita al subsecretario del Interior a una reunión. Se encontraba fuera de Santiago, por lo cual, al momento en que llega a Santiago, martes en la noche, puede tener recién una conversación con él. Ya el martes en la noche, el presidente de la República le transmite al subsecretario que, dada la gravedad del asunto, era evidente que la continuidad de su cargo estaba en revisión. O sea, esa evaluación o decisión empezó a tomarse desde el martes de la noche y se consumó y se transmitió el día jueves, día que además el exsubsecretario de suyo propio presenta también su renuncia. La convicción del presidente evidentemente se la hace antes de informarle al subsecretario que esto ameritaba una salida. Y por lo tanto, eso transcurrió en horas antes de la reunión que efectivamente estaba programada para su notificación a las 2 de la tarde del día jueves. El presidente dijo que también se podría haber revisado si es que hubiesen hecho las cosas de otra forma. No se revisó justamente eso, dado que el día martes y el día de hoy no hay ninguna diferencia porque no tienen los detalles de la investigación. ¿No se revisó que la decisión pudo haber sido antes de pedirle la renuncia? Es que, a ver, eso es como del ABC en estas cosas. Uno siempre puede mirar después de los hechos y ver qué cosas se puede haber hecho mejor, pero lo importante es que el presidente y el Ministerio del Interior, en este caso la ministra del Interior, tomó decisiones rápidas, responsables, y actuamos en colaboración desde el primer minuto con la justicia. El resto, la verdad es que puede ser opinable, pero aquí ha habido un actuar en función de lo que mandata la ley y nuestro compromiso frente a este caso de delitos, sobre todo por la gravedad que concita no solo la denuncia, sino sobre quién se presenta esta denuncia. Lo último, vuelvo a reiterar, los contenidos de la denuncia no los conocemos. Conocemos que hay una denuncia de abuso sexual y violación, pero no el contenido de eso, que es distinto. ¿Por qué no conocemos eso? Porque sería ilegal que lo conociéramos. Son denuncias que son reservadas y han sido determinadas así, bajo nuestra última legislación con perspectiva de género, por principalmente protección y resguardo de las víctimas. Que trasciendan por la prensa ya es otra cosa, ¿no? Pero al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, en estos casos no corresponde ni a nadie conocer el detalle de estas denuncias porque la ley no lo permite, porque son reservadas a propósito de lo que decía anteriormente. Lo que sí uno puede conocer es que ya habían diligencias que daban cuenta de que esto tenía una seriedad, ¿no?, importante. Y entre otras cosas, eso es lo que termina cerrando rápidamente la convicción del presidente para que el exsubsecretario Manuel Monsalve diera un paso al costado. Buenas tardes, ministra. Me gustaría preguntarle a propósito de la función de los escoltas de las autoridades, si estos pueden retirarse o dejar solo a alguna autoridad, como en este caso, previa solicitud posible de alguna autoridad, en este caso el exsubsecretario Monsalve, ya que se ha planteado dentro de los medios que el exsubsecretario le habría pedido a sus escoltas que lo dejaran solo con esta mujer, y a propósito de eso mi consulta. Mire, eso entiendo la inquietud, pero esas cosas son parte de la investigación. Aquí hay estándares, obviamente, de seguridad y resguardo para sobre todo ciertas autoridades que están a cargo del orden público o de la defensa, pero las posibilidades de no acompañarlos, eso siempre han existido en determinados momentos. Lo que sí
podría responder a su inquietud si eso constituye algún antecedente para determinar la configuración del delito o no. Es algo que, vuelvo a decir, no nos corresponde a nosotros juzgar, eso es parte de la investigación penal que hoy día está cursando. Sí, pero dentro del protocolo, en el caso de que alguna autoridad pida o solicite de que no lo acompañen los escoltas, ¿se puede dar? ¿Es parte de un protocolo? Sí, sin lugar a dudas. Sí, y algo que se me queda en el tintero, quería saber respecto a las consultas, ¿por qué el subsecretario Monsalve utilizó el avión de Carabineros para regresar a Santiago? Si sabían eso en el gobierno, que le estaba haciendo uso de estos recursos públicos y para venirse de Concepción luego de que el presidente y la ministra Toá lo autorizaran. Eso es parte de la investigación en curso. ¿No existen antecedentes en ese caso? No, eso es parte de la investigación en curso y no puedo adelantarme a juzgar aquello. Ministra, buenas tardes. Según el relato de la denunciante que han publicado algunos medios de comunicación, ella habría comentado esta situación de este eventual ataque a sus compañeros de trabajo. Más allá de la investigación y del sumario que, me imaginamos, se está desarrollando dentro del ministerio, queríamos preguntarle por qué no pasó nada con esa confesión que hace, digamos, con sus compañeros de trabajo, si hay algún protocolo existente dentro del gobierno que permita a alguna denunciante poder hacer más expedita su denuncia en particular. ¿Cuál es el protocolo y cómo se ha abordado esto dentro del ministerio? Es que a nosotros esto no nos corresponde juzgar a aquellas personas que hicieron de contención o acompañamiento en primera instancia a la denunciante y víctima. Lo único que podemos decir nuevamente es que el primer conocimiento que tuvo el gobierno de estos hechos fue a través del conocimiento de que había una denuncia en el Ministerio Público de delitos sexuales. El resto, evidentemente que, insisto, no nos corresponde cuando víctimas se enfrentan, o mujeres, personas se enfrentan a este tipo de situaciones. Probablemente tienen las primeras personas que les comentan, personas de contención, etcétera. No quiero especular de aquello, pero no nos corresponde a nosotros juzgar a aquellas personas que la acompañaron en primera instancia. La pregunta va dirigida y más que bien... las denuncias las deciden, obviamente, en este caso, la propia víctima. Sí, claro. La pregunta iba más bien referida al protocolo que pueda existir dentro del gobierno para facilitar estas denuncias. No sé si hay algún protocolo existente o si se aplicó algún protocolo en este caso, particularmente en el ministerio. Es que conocido esto fue a través de una denuncia formal en el Ministerio Público. ¿Qué más importante antecedente que ese, no? Ministra, quería preguntarle si... El resto, perdón, pero el resto hay un sumario igual interno. Por lo tanto, si es que hay otro elemento adicional, es el sumario el que lo tiene que arrojar. Quería preguntarle si el jefe de gabinete del ex subsecretario Monsalve ha explicado por qué se le subió el sueldo y se le cambió el cargo a la funcionaria. Es que lo importante aquí, Jorge, de eso es que hay un sumario en curso y explicaciones más o explicaciones menos, el sumario es el que tiene que arrojar nuevos elementos. Por eso incluso si hubiera una explicación, podría haber sido razonable, pero no nos corresponde a nosotros poner el centro ahí, sino que hay una investigación y que tiene un procedimiento para este tipo de cosas. Ministra, ¿cuándo se enteró usted y el resto del comité político de esta situación? Porque hasta ahora lo que ha transmitido el gobierno es que la noche del martes el tema fue avalado por la ministra Toá y el presidente Gabriel Boric, pero no sabemos cuándo se sumó a esta discusión el resto del comité político. ¿Uno por uno menciono? No, entiendo la pregunta, pero no todo el comité político supo el mismo día. Esto lo tomó conocimiento la ministra del Interior, como corresponde frente a estos hechos. Se le comunicó inmediatamente al presidente y directamente al presidente y se toma la decisión y cursar la evaluación para cerrar el día jueves. Eso es lo importante. Esto se toma conocimiento por parte de la jefa de gabinete del gobierno e inmediatamente se eleva esta grave denuncia a la autoridad máxima para tomar las más drásticas definiciones frente a estos casos. ¿Y el resto del comité político o usted en particular? El día jueves. Hola,
La ministra, yo tengo otra pregunta, pero me parece importante recoger un tema que me parece que quedó pendiente, porque usted dice que la utilización de un avión de carabineros para que el subsecretario regrese de Santiago, del Biobío a la región metropolitana, es parte de la investigación, pero es el gobierno el que le da la posibilidad a Manuel Monsalve de viajar a la región y es el gobierno el que decide cuándo se utilizan los recursos fiscales como el avión de carabineros. ¿Tiene claro usted si es que el avión de carabineros fue usado para esta decisión del gobierno de que Manuel Monsalve fuera a su región? Lo que el presidente hace es instruirle al subsecretario informar rápidamente a su familia de esta grave situación. No le da ningún otro tipo de instrucción, ¿no? Y menos hacer uso de los vehículos fiscales. Eso no es parte de las instrucciones que da el presidente. Si usó o no usó, insisto, hay investigaciones en curso, penales por parte del Ministerio Público, y la otra es el sumario que se ha instruido, que obviamente también va a contribuir respecto a si esto corresponde o no corresponde. ¿Usó o no usó no es un tema que le preocupe o que sea de responsabilidad del gobierno, más allá de lo que decía el funcionario particular, que además está imputado en una investigación? O sea, si usó o no usó, responsabilidad obviamente de la autoridad que hace uso de esos recursos públicos, y si corresponde o no es de responsabilidad de la autoridad que toma esa decisión. ¿Ustedes no saben si él usó el avión fiscal? Insisto, hay un sumario en curso respecto a toda esta situación. ¿Pero ustedes no lo saben? Insisto, hay un sumario en curso respecto a esta situación. Ya, ministra, yo aparte quería preguntarle, bueno, ya nos ha dicho que usted se enteró el día jueves, pero quería saber por qué en toda la tarde de ayer usted como vocera de gobierno no toma también este tema. Habló la ministra del Interior y hoy el presidente habló 52 minutos, como usted decía, respondió 31 preguntas, si no me equivoco, y queríamos saber por qué usted ahora recién está abordando este asunto y aparte si tiene alguna evaluación del diseño comunicacional de este gobierno, que también, de este caso que también ha sido muy cuestionado. Bueno, son decisiones que están radicadas obviamente en el Ministerio del Interior. Esto es un caso que involucra a una exautoridad del Ministerio del Interior y por lo tanto la definición que se toma con las autoridades que toman conocimiento aquello es que primero se informe la salida del subsecretario Manuel Monsalve y luego un reforzamiento, una aclaración de la ministra del Interior. Lo segundo, usted, insisto, lo dije anteriormente, el presidente es nuestra autoridad máxima y él, si hay algo que lo caracteriza, es su total honestidad y transparencia, y él decidió poder responder ante la prensa todas las preguntas durante todo el tiempo que fuese necesario, justamente porque él había sostenido además una reunión directa con el ex subsecretario del Interior. Luego esta vocería, porque, insisto, lo dije al principio, no solo es para reforzar los dichos del presidente, sino que también para poder aclararle con mucho respeto a algunos miembros de la oposición algunas de las acusaciones que están esgrimiendo a través de los medios contra el presidente Gabriel Boric, que nos parecen totalmente fuera de lugar. Ministra, y en relación al mismo diseño que tuvo esta conferencia el presidente de la República, le quería consultar sobre el momento puntual que vivió su directora de comunicaciones, porque ahí la pregunta es si corresponde que el jefe de Estado exponga a una persona que le está dando asesoría en ese instante de manera pública, mientras les daba instrucciones o le daba recomendaciones, más bien pidiéndole que le deje continuar, insistiendo que va a dejar, pese a las reiteradas recomendaciones, considerando también que ella tiene una expertise en ese tipo de temas. ¿Corresponde exponerle esa situación porque ha sido una de las imágenes más vistas durante la jornada? O sea, lo que ustedes han visto in situ es parte de las coordinaciones propias del trabajo y tienen mucha explicación en torno a lo que dije anteriormente. El presidente decidió tomarse todo el tiempo que fuese necesario para responder a las inquietudes de las y los periodistas frente a un caso que es de suma gravedad. Ministra, ¿tienen alguna información respecto a, o el subsecretario en su minuto les entregó alguna información respecto a por qué no se presentó a trabajar el día 23 de septiembre cuando había una actividad que tenía que encabezar él respecto al balance de fiestas patrias? Y por otro lado, ¿existe alguna noticia en el gobierno respecto a que hoy día pudiera ser detenido el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve? Respecto a lo primero, no son hechos. La verdad es que las explicaciones tendrán, no sé, que dar la ex autoridad. Y sobre lo segundo, no nos corresponde conocer diligencia antes de que se realicen. Nosotros lo que esperamos, y yo me imagino que todos esperan, y lo que hemos visto que está sucediendo con la justicia es que está actuando muy rápidamente, y anticiparnos la justicia de lo que viene no es parte de las facultades que tienen ni de lo que nosotros debiésemos exigir tampoco a un poder que es autónomo.
Sobre lo primero, nadie en el gobierno sabe por qué el subsecretario en ese minuto no se presentó a trabajar el 23 de septiembre. El presidente tampoco sabía. Por eso No, nosotros no sabíamos. No hay una información oficial de por qué se ausentó y en estos momentos la verdad es que versiones más, versiones menos de la justificación es parte, no es responsabilidad de las actuales autoridades defender o no ver posibles versiones de su ausencia. Hola, ministra. La quería cambiar de tema. Hoy se conmemoran los 5 años del estallido social. Conocer qué reflexión hace el gobierno sobre este hito y también cómo responden a la oposición que ha definido esta jornada como el Día de la Vergüenza Nacional y han cuestionado que personas que avalaron la violencia durante ese periodo hoy estén en cargos de poder precisamente acá en el Palacio de la Moneda. Entiendo que no es toda la oposición, sino que el Partido Republicano. Yo le diría al Partido Republicano que lo que es vergonzoso es que en pleno siglo XXI sigan defendiendo la dictadura de Pinochet y se declaren pinochetistas. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.